días y bienvenidos a una nueva temporada de Fater Talks tras el parón y el descanso veraniego. Una temporada donde seguiremos contando cada mes con los mejores expertos y tratando las temáticas de más actualidad en torno a la seguridad, salud y bienestar laboral. En cualquier sector, desde la industria a la construcción, pasando por el sector sanitario, los equipos de protección individual son el escudo contra esos riesgos que no han sido posibles eliminar en su origen. En muchas ocasiones, la diferencia entre un accidente con daños graves o daños leves depende de la correcta elección y uso de estos equipos, que muchas veces no se tienen en cuenta. Y esto no es solo responsabilidad de los trabajadores, sino también, en primer lugar, de las empresas. Hoy vamos a profundizar en cómo los EPIs deben no solo cumplir con la normativa, sino convertirse en una pieza clave de una verdadera cultura preventiva. Y para ello tenemos el honor de contar con Javier Díaz, director de ASEPAL, que es la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual. ASEPAL es una organización española que agrupa las principales empresas, fabricantes y distribuidoras de equipos de protección individual. Su objetivo es promover la seguridad laboral mediante el uso adecuado de estos equipos, asegurando que cumplan con los requisitos de calidad y normativa vigentes. También ofrece formación, asesoramiento técnico y colabora con otras entidades para mejorar la prevención de riesgos laborales en las empresas a través de los EPIs. ¿Quién mejor que su director para darnos una visión clara y actual sobre el presente y futuro de los equipos de protección laboral? Ya que Javier, nuestro invitado, es un referente en este ámbito y una voz autorizada para guiarnos a través del complejo, pero fascinante a la vez, mundo de los EPIs. Con una larga trayectoria dedicada a la promoción de equipos de protección de calidad, ha sido testigo de primera mano de cómo la innovación, el desarrollo normativo y las buenas prácticas han evolucionado en el sector. Buenos días, Javier, y bienvenido. Muy buenos días, Carlos, bien hallados. Encantado Muchas de gracias por esta oportunidad que nos brindáis. Muchas gracias. Encantado de tenerte con nosotros. Bueno, antes de entrar, como siempre, en materia, deciros que este Talk está siendo grabado para su posterior difusión en nuestros canales, redes sociales y YouTube, y que también tenéis habilitado tanto el apartado del chat como el apartado de preguntas y respuestas para transmitir alguna duda que tengáis o comentario a nuestro invitado. Y luego, si al final de los últimos minutos del Flutter Talk da tiempo, se la trasladaremos. Bueno, Javier, el EPI como tal, ese acrónimo, ¿no?, de equipos de protección individual, para la población en general era un acrónimo desconocido hasta la llegada de la pandemia, que entonces, bueno, se hizo mundialmente famoso, ¿no? Ya pasada la pandemia, todos estos años, 4 o 5 años que ya han pasado, ¿en qué punto se encuentra la industria actualmente y en qué se está focalizando ASEPAL sus esfuerzos en estos momentos? Pues, pues nuevamente muchas gracias, Carlos. Solo una puntualización. Soy el director técnico, me encargo de la parte de dirigir, de la parte técnica y, bueno, gracias a ese puesto que llevo desempeñando ya desde hace unos cuantos añitos, he podido ir viendo cómo ha ido transformándose el sector eh, desde esta posición que me brinda la asociación. Y, y efectivamente, la pandemia fue un punto de inflexión, como bien dices. Em, hubo un punto en el que realmente se reveló de una forma, por la intensidad, ¿no?, de la necesidad que había de utilizar equipos de protección individual y por todas las circunstancias que rodeaban a- al contexto, ¿no?, el contexto en el que se estaban utilizando, se reveló como lo que es y lo que siempre ha sido, que no es ni más ni menos que es, pues tú ya lo adelantabas, ¿no? Es el escudo, es el último escudo, es la última barrera de defensa que va a haber entre el riesgo, que en la pandemia era el que era, y la salud y la seguridad de la persona que lo lleva. Entonces, este punto de inflexión, estas circunstancias tan particulares que vivimos hace ya pues unos años y que crucemos los dedos para que no vuelvan, creo que ha sido el motor de, de este cambio que estamos viviendo ahora en los equipos de protección individual. Em, el cambio va vehiculado por la percepción de que la persona que va a llevar el equipo eh, durante todo su turno de trabajo es realmente la auténtica razón de ser del equipo y es sobre lo que se tiene que articular
todo, la selección y el uso también, ¿no? Esto es lo que está motivando este cambio, de esta transformación del sector, y es donde nosotros tenemos como asociación puestos todos nuestros esfuerzos, el que la persona esté en el centro del equipo de protección individual. De hecho, eh, bueno, lo comentábamos antes, acabo de venir de unas conferencias internacionales dedicadas solo a la protección respiratoria y de los 4 días que he estado allí, ha habido uno que se ha dedicado única y exclusivamente a este tipo de cuestiones, de poner la persona en el centro, de ser capaz de medir los parámetros que se tienen que medir y tener en consideración para que la persona no le suponga una carga excesiva el llevar el equipo. Y nosotros, nuestros esfuerzos y la posición que tiene la asociación se focaliza en esto y como prueba de ello en el congreso que tenemos el año que viene, en mayo de 2025 y que va a estar solo dedicado al EPIs, queremos dedicarle un bloque monográfico solo a hablar de este tipo de cuestiones, porque realmente no solo es lo que marca la transformación del sector, sino que realmente estamos muy comprometidos con, con esta cuestión. Sí, es necesaria esa empatía, ¿no? De saber que quien va a llevar el EPI también se tiene que sentir seguro, pero también sobre todo cómodo, ¿no? Para que lo porte de forma frecuente y no le suponga un inconveniente en su trabajo ni en su comodidad, ¿no? Sí. A veces se tiende a elegir los EPIs un poco pues, a la ligera, ¿no? Sin un criterio especializado ni tampoco acorde al riesgo, ¿no? Y pensando que cualquier EPI, cualquier tipo de EPI protege para todo, ¿no? ¿Qué factores hay que tener en cuenta para elegir el EPI idóneo y cuáles son aquellos errores más comunes que se suelen cometer cuando elegimos un EPI? Sí, bueno, yo cuando a lo largo de mis años como responsable técnico he hablado porque uno de los servicios que presta SEPAL es transmitir el conocimiento que tienen los fabricantes, los distribuidores, los importadores, ¿no? Todo ese trabajo que aportamos en la asociación, pues lo ponemos a disposición de una persona que tiene la gran responsabilidad de tomar la decisión de decidir qué equipo tiene que utilizar una persona, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, pues me he dado cuenta de que la persona que tiene que tomar esa decisión, al final hace lo que puede, lo que buenamente puede, con lo que tiene, con la información que tiene, con el tiempo que tiene, con los recursos que tiene. Y, y- y el EPI, pues tiene la circunstancia que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Eh, que está al final de la cadena de recursos preventivos a la que recurre un responsable en prevención para proteger la salud y la seguridad de una persona y eso hace bueno, pues le da una condición, sí, de último recurso, de último escudo, pero también al estar al final hay veces que falta información. El equipo está al final de la cadena de prevención, tiene una normativa que es compleja, mm, es una normativa eh, pues que es muy variable, que tiene muchas ramificaciones porque tiene muchos niveles de prestación y, y muchas veces, y nosotros vemos que el error más común y el primero que se suele cometer es que la selección del equipo eh, empieza y acaba en buscar un equipo de protección individual que se ajuste a la normativa se le pide a ese equipo, a un calzado de seguridad o de trabajo, o a una mascarilla o un arnés, y ya todo empieza y acaba. Y esto es muy importante porque si un EPI no se ajusta a la normativa, no va a ofrecer el nivel de protección previsto o mínimo requerido, pero tenemos que ir un poquito más allá. Necesitamos, necesitamos, eh, necesitamos generar debates y necesitamos generar costumbre y hábito de lo que decía al principio, de que la selección basada en el cumplimiento de la normativa es muy importante, pero tenemos que hablar
de, de la persona, de la persona que va a llevar el equipo. Tenemos que, a la hora de seleccionar el equipo, tenemos que tener en cuenta que ese equipo se va a utilizar en un entorno que está muy determinado por unas cuestiones o por unas condiciones de temperatura o de humedad o también de ritmos de trabajo. No va a ser lo mismo el equipo que tenga que utilizar una persona en, en un ambiente estático, ¿no? Donde a lo mejor pues está quieto y simplemente controlando una situación o realizando una actividad ligera, que si el equipo lo tiene que utilizar una persona que tiene que hacer un esfuerzo grande. A lo mejor pues está en la calle realizando algún tipo de labor de limpieza o de mantenimiento o en una factoría donde tiene que acarrear peso o subir o bajar cargas de peso y demás. Todo eso va a influir muchísimo. Las condiciones de temperatura y las condiciones de temperatura, como ya hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo en trabajos al exterior, cada vez va a influir más y más. Cada vez vamos a tener a mayor número de personas realizando labores, sobre todo en el exterior, con condiciones de temperaturas muy altas. Esto es un debate que aquí se está dando, pero que, por ejemplo, por las informaciones que nos llegan de Estados Unidos, de Canadá y también de Brasil, ya lo están tomando como el factor que va a ser más crítico a la hora de medir una situación de peligro. Y si una persona tiene que utilizar un equipo, lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta estas condiciones de temperatura y también de ritmo de trabajo. Tendremos que empezar a habituarnos a buscar equipos que si estamos hablando de prendas, pues permitan mejor la transpiración, ¿no? Y eso es un parámetro que se mide, eso es la resistencia al vapor de agua de una prenda, por ejemplo. O tendremos que buscar equipos más ligeros o lo más ligeros posibles, teniendo en cuenta la protección, porque eso va a influir al final en el esfuerzo que en un entorno cálido va a ser muy crítico. Um, y todos estos factores lo vamos a tener que tener también en cuenta, porque lo va a soportar una persona que al final es la que está en el centro del equipo. Y este es otro factor que es importante a la hora de tener en cuenta o seleccionar un equipo de protección individual idóneo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las condiciones anatómicas de la persona, sobre todo en los equipos que dependen de un ajuste muy estrecho a la anatomía de la persona, como puede ser la protección respiratoria, también la protección auditiva, atención, que ambos tipos de protecciones requieren un ajuste muy estrecho a la anatomía de, de la persona que lo va a llevar, también sus condiciones fisiológicas, ¿no? Hay una persona que a lo mejor pues puede tener una enfermedad de base o, por ejemplo, siempre ocurre que puede tener una limitación por una enfermedad a nivel de las vías respiratorias y eso va a condicionar el equipo de protección individual, de protección respiratoria que va a tener que utilizar, ¿no? Y si no tenemos todo esto en cuenta, lo más posible es que la persona no lo utilice. A nadie se le puede exigir un auténtico martirio durante todo el tiempo que va a durar la exposición al riesgo, durante todos los días de su vida profesional, ¿no? Y Ujú. luego, por último, el último factor que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esta selección y evitar caer en estos errores más habituales es tener en cuenta las condiciones de uso, el cómo utilizar correctamente el equipo de protección individual y también el mantenimiento. Y todo esto es muy complicado. Todo esto, como decía al principio, cuando el responsable que tiene de salud y seguridad en el trabajo, cuando tiene la responsabilidad de hacer esta selección, yo siempre digo que Superman ha muerto. O sea, no se le puede exigir a una persona que sepa absolutamente un responsable en prevención. Cuando yo hablo con un técnico en prevención, digo, si es que tenéis que saber de las condiciones de trabajo, tenéis que saber de las máquinas que se están utilizando en una determinada instalación, tenéis que controlar los posibles riesgos psicosociales que vayan surgiendo, ¿no? Es verdad que hay especialidades dentro del módulo o sea, de los programas formativos para los responsables en prevención, pero tienes que tener controlado todo esto y luego, al final, hay veces que tienes que tomar la decisión sobre un equipo que es muy complejo.
por lo que hemos dicho, por la normativa y demás. Entonces, acude a un experto, acude a un proveedor que conozca perfectamente los equipos y que pueda hablar contigo y que te responda a las preguntas acerca de qué equipo se podría adaptar mejor a una condición en particular o a una persona en concreto. Ellos tienen estas respuestas. También pueden acudir a la asociación. Como he dicho, nosotros estamos encantados de compartir este conocimiento con los responsables de prevención. Y, en fin, es mucha responsabilidad sobre una parte de un conocimiento que es muy extenso. Entonces, por favor, antes de cometer un error, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, pues que acudan a un proveedor especializado o a la asociación, sí, porque es muy complejo. Ujú. La elección correcta del EPI es clave, pero también lo es una adecuada formación, ¿no? Que muchas veces no se produce. Habitualmente damos el EPI, incluso a lo mejor un EPI bien escogido, bien elegido, y pensamos que ahí ya está hecho nuestro trabajo. No nos preocupamos de esa parte más de formación que también es necesaria para que el trabajador lo sepa utilizar, ¿no? Que también es fundamental. ¿Qué Sí, tipo de sí. formación, no? Sería la idónea para lograr que el trabajador ya no solo sepa cómo utilizar el EPI, sino también cómo mantenerlo, cómo conservarlo, cómo detectar cuando debe ser reemplazado porque ya no cumple su función. Sí. Sí, al final es la clave. Cuando ya lo has seleccionado perfectamente, como tú dices, al final se lo tienes que dar a una persona y lo tiene que utilizar bien. Y esto es una cuestión de que tienes que transmitir una serie de conocimientos muy concretos. No va en la formación de base de la persona, va en la formación que eres capaz de darle como responsable. A mí en estos casos, cuando me preguntas sobre algo parecido, me gusta poner un ejemplo que nos sucedió en el año 2008. La Inspección de Trabajo pidió a la asociación que diese unos módulos formativos a los inspectores y a las inspectoras de trabajo acerca de equipos de protección individual. Y bueno, pues organizamos unas jornadas de un par de días para, para estos inspectores y estas inspectoras. Y en un módulo de protección auditiva, la persona que estaba dando la formación le repartió un par de tapones a cada inspector, a cada inspectora de los que estaban allí y les pidió que por favor antes de seguir con la formación, se pusiesen cada uno los tapones. Bueno, pues fue una situación un poco rara, la gente le miraba, ¿no quieres que te escuche o qué? Bueno, se los pusieron simplemente con esa instrucción y con el conocimiento previo que tenían. Y cuando terminaron de ponérselo todo, dijeron, bueno, pues viendo cómo se lo han puesto ustedes, que sepan que si trabajasen en un ambiente ruidoso de la forma en la que se han colocado los tapones, en unos años todos ustedes desarrollarían una hipoacusia y su calidad de vida se deterioraría. Ustedes no se han colocado bien los tapones. Es muy sencillo, miren, para colocárselo lo mínimo pues les explicó que el tapón eran unos tapones moldeables, desechables. Primero hay que aplastarlos un poquito, te tienes que levantar con el pabellón auricular y entonces cuando el canal auditivo está lo más recto posible, pues introduces el tapón y dejas que se expanda. Esta formación, que era muy rápida, muy sencilla, muy de andar por casa, además con un equipo muy sencillo, a un inspector o una inspectora de trabajo que tiene un nivel de formación elevadísimo, debe de ser de los profesionales más cualificados dentro de la Administración General del Estado, era algo que no conocían. Y simplemente necesitaban esta instrucción muy sencilla. Si no se le da estas instrucciones a las personas que van a utilizar el equipo de protección individual, posiblemente lo usen mal. Em, en mi experiencia, la utilización de un EPI, la utilización correcta, incluso un sencillo tapón que todos cuando hemos pasado por el colegio o el instituto o la universidad íbamos a la biblioteca y nos poníamos los tapones para que no nos molestaran y estamos habituados a utilizarlo. Si no nos explican cómo lo utilizamos, se utiliza mal, generalmente. Y ya no quiero hablar de equipos más complejos, como puede ser un equipo de respiración autónomo, ¿no?
que bueno, que ahí en esos, cuanto más complejos son, eh, pues mayor formación hay muchas veces por parte del proveedor, ¿no? Pero en los más sencillos, que muchas veces tienen funciones críticas para la seguridad, si no se le cuenta sencillamente cómo está, o cómo se tiene que utilizar correctamente el equipo, la persona que lo tiene que utilizar posiblemente lo utilice mal. Mira, cuando un fabricante va a poner un equipo en el mercado, cuando los fabricantes, ya Sepal y muchos otros van a poner un equipo en el mercado, hacen previamente una labor muy exhaustiva de evaluar, bueno, en qué condiciones se va a utilizar este equipo. Em, en estas condiciones em, pues para estas cuestiones, por ejemplo, si lo estoy pensando para un equipo, un traje de bombero forestal o lo que sea, pues piensa un poco las condiciones en las que se puede utilizar ese equipo, los riesgos que va a haber asociados, la forma correcta de colocación, eh, los límites de protección, los niveles que tiene que tener, ¿no? Y hace una labor muy, muy compleja de preparación y acota las condiciones en las que se tiene que hacer uso, ¿no? Y esto lo deposita en una serie de, este conocimiento, esta evaluación, esta labor de preparación, lo deposita en una serie de documentos, en la documentación técnica, que esa no la va a ver nunca nadie, solo la va a ver el organismo notificado que certifique ese equipo y que básicamente lo que va a hacer es decir, bueno, pues en estas condiciones y si se utiliza de esta forma, este equipo protege, ¿no? Y ya se puede poner en el mercado. Toda esa información, todo eso, todo ese compendio, está en un documento que es accesible o que debería de estar accesible para toda aquella persona que tenga que hacer utilización de un equipo, que es el folleto informativo. Nosotros cuando damos formaciones a gente que tiene que utilizar o seleccionar este equipo, decimos que es el documento más importante que se asocia al equipo de protección individual. El más importante. Y nosotros en las formaciones internas que damos para las empresas asociadas de ASEPAL, ¿no? Tenemos módulos específicos para que pongan mucha atención y que en el folleto informativo vaya la información mínima requerida y lo hagan bien y proporcionen un buen documento al usuario porque para el usuario es lo más importante. En el folleto informativo, por ejemplo, es el sitio donde estas personas de las que hablábamos al principio podrían haber visto la forma correcta de colocarse un equipo de protección individual. Es la base y el folleto informativo tiene que ser la base para cualquier acción que dentro de la empresa se tenga que hacer para que al final el uso y el mantenimiento del equipo sea el correcto. Nosotros siempre recomendamos que es muy importante que las empresas desarrollen eh, pues programas formativos, y esto no tiene que ser algo como el programa Apolo, ¿no? Simplemente nosotros siempre recomendamos que de alguna forma y dependiendo de las condiciones particulares de cada empresa, pues se tenga claro y a ser posible y muy recomendable escrito eh, cuestiones muy sencillas de cómo se utiliza ese equipo, ¿no? Eh, durante el uso, eh, qué operaciones de revisión o de mantenimiento se tienen que hacer, en qué cosas tienes que tener cuidado o tienes que tener control. Hay equipos que son muy sencillos y simplemente antes del uso requieren una inspección visual para detectar algún tipo de desperfecto en concreto o algo que pueda, o alguna evidencia de que el equipo no va a ofrecer o no está listo para ofrecer la protección debida. Son cosas sencillas que vienen en el folleto informativo, este tipo de cuestiones, sobre todo las previas al uso, y tiene que estar detallado. Siempre recomendamos e invitamos a las empresas que de alguna forma detallen que em, qué tipo de operaciones de revisión o de mantenimiento se tienen que hacer, en qué momento, previo al uso, o hay equipos que son complejos como dispositivos anticaídas o los dispositivos de protección respiratoria autónomos, ¿no? Que cada cierto tiempo tienen que pasar una revisión compleja, ¿no? Cada cuánto tiempo se tienen que hacer, si se puede reparar el equipo, qué reparaciones puede hacer el usuario,
cómo hay que hacerlas y sobre todo quién es el responsable de hacer todas estas operaciones. Son cuestiones básicas que al final vienen en el folleto informativo porque es el reflejo de, de todas estas consideraciones que ha hecho el fabricante, incluso antes de que el equipo esté cerca de estar en el mercado. Por lo tanto, y a modo de conclusión, es muy importante que todas estas cuestiones acerca del uso, de las revisiones, cada cuánto hay que hacerlas, quién tiene que hacerlas, cómo se hacen y demás estén perfectamente claras y la base tiene que ser el folleto informativo. Y por supuesto también detectar cuándo el equipo ha llegado al final de su vida útil, que eso también tiene que venir en el folleto informativo. Es obligatorio, lo requiere la ley. Claro, si muchas veces no es necesaria una formación de 3 horas, sino a lo mejor una formación a pie del puesto de trabajo y a pie del Tajo, junto con ese folleto informativo que comentas, sería muchas Sí, veces ya más que suficiente, ¿no? Para dar esa formación práctica que es lo necesario para, al justo. trabajador. Para determinados tipos de equipos, pues hay veces que a lo mejor basta con eso, pero tienes que tenerlo claro y tienes que saber si lo tienes escrito y la empresa lo tiene establecido, será mucho más fácil. Hay Claro, equipos que tienen un manejo mucho más complejo y la formación es más extensa, pero es importante que se haga así. claro. Y cualquier prevencionista bueno, que hemos hablado con algún trabajador que lleve un EPI, pues muchas veces hemos escuchado las típicas excusas, ¿no? Que aducen por no llevarlo, ¿no? Pues es incómodo de llevar, me entorpece el trabajo, voy más lento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr para convencer y concienciar al trabajador de la importancia de su uso y qué papel tiene aquí el mando intermedio al respecto? Sí, sí, efectivamente. Muchas veces nos llegan estos comentarios cuando hablamos con responsables de prevención. Dicen, bueno, es que pues en determinadas circunstancias una persona dice que no puede hacer uso de ese equipo o que directamente no lo va a hacer o, en fin, siempre hay este tipo de cuestiones y, y la persona que está ahí en el medio, pues muchas veces no sabe cómo actuar, cómo hacer que al final esa persona utilice el equipo. Es un aspecto, o sea, es un tema muy complejo, de verdad, muy complejo. Ah, de hecho, en las conversaciones que tenemos para nuestro congreso, queremos trasladarlo porque entendemos que causa mucha inquietud y genera mucho interés por al final la responsabilidad que tiene la persona responsable de la salud y de la seguridad en el, en el trabajo. Es un tema muy complejo porque a veces no es una excusa, a veces es que realmente le supone un problema. Le supone un problema porque a lo mejor cuando una persona utiliza un equipo que se ha seleccionado sin tener en cuenta las condiciones de la tarea o las condiciones particulares de una persona, directamente no lo puede soportar. Yo recuerdo un caso que me tocaba muy cercano en la que u- para un calzado de seguridad para un determinado puesto, pues había una persona que tenía los dedos en garra y directamente pues decía que no podía utilizarlos porque al introducir el pie dentro del calzado que le habían dado, la punta de los dedos le daban la parte superior y quedaba muy cerca del tope de seguridad y se le hacía herida. ¿No? Y decía, no, es que no puedo usarlo porque si no, en un mes o dos, eh, es que me quedo sin dedo. No, no, no puedo y no lo voy a utilizar. ¿No? O sea, hay que ver caso por caso. Hay otros casos en los que, pues bueno, pues por una cuestión que puede ser, hay veces que de elección o de imagen personal, pues hay obstáculos también para los equipos. Recuerdo que en estas conferencias a las que me refería antes sobre protección respiratoria, pues había muchísima gente que tenían que utilizar equipos de protección respiratoria y que tenían barba
y un equipo de protección respiratoria, una máscara, una media máscara que funcione en presión negativa, ¿no? Las mascarillas que hemos visto durante la pandemia y que siguen utilizando muchas personas en su trabajo, pues si tienes barba, el sellado no funciona y el equipo no presta la protección correspondiente. Y hay gente que dice, pues que dentro de su imagen personal está el uso de la barba y que no lo va a quitar. En estos casos y en muchos otros, eh, nosotros hemos comprobado que una actitud o una labor pedagógica diciendo, oye, mira, ya descartadas otras cuestiones, como que directamente te suponga pues un daño físico, ¿no? Como el primer ejemplo que he puesto. Por ejemplo, en el caso de las personas que tenían barba y tenían que utilizar mascarilla, o máscara, o media máscara, una labor pedagógica, decir, mira, este equipo que te damos em, te va a proteger frente a esta serie de riesgos y si no las consecuencias van a ser estas. Mira, fíjate, recuerdo que había una persona que para un trabajador en una explotación minera que de Canadá creo que era, eh, que llevaba barba, pues le enseñó cómo estaban, o el estado, o la cantidad de polvo que retenían unos filtros que tenían puestos a la entrada de una maquinaria, ¿no? Se lo sacó, lo sacó de un poquito y cuando vio todo el polvo que caía le dijo, mira, si, si, si no te quitas la barba, el equipo no se te va a ajustar bien y al final tus pulmones se va a ir depositando este polvo que te enseño. De verdad, no es por jorobarte, es porque, mira, porque se te entrega se te va a proteger de esto, de este polvo. Porque si no, en unos años tus pulmones van a estar igual de colmatados que este filtro. Y tuvo unos resultados muy positivos, porque yo sinceramente creo que la gente, las personas que realizan su trabajo día a día, lo que quieren es vivir bien, eh, vivir a gusto y que el día que se tenga que jubilar su salud esté igual que el primer día. Y creo que en estos casos en los que puede haber cierta resistencia, esta actitud pedagógica eh, funciona bastante bien. Y el mando intermedio tiene una posición que es complicada, ¿no? Porque ejerce un poco como de correa de transmisión entre la persona que tiene que llevar el equipo de protección individual y hay veces que la persona que ha tomado la responsabilidad de gestionar la entrega del equipo. Y esta actitud como digo, pues de acercarte a la persona, de poner a la persona en el centro de la selección y ver si es que hay un problema, porque directamente a lo mejor pues una talla o una forma no va, hace incompatible el uso del equipo o si hay algún otro tipo de cuestiones o de información a nivel pedagógico que hay que transmitir a la persona que va a llevar el equipo, pues hace o creo que juega un papel muy importante en este sentido. Y, y creo que, y creo que, o mi experiencia personal me lleva a pensar que las actitudes constructivas suelen dar muy buen resultado, porque casi siempre hay un problema detrás o hay algo que se tiene o que se puede explicar de una forma constructiva y las cosas suelen ir bien. Sí, Y al final es, como en todo en prevención, ver caso a caso y escuchar sobre todo, ¿no? Estar dispuesto a recibir ese feedback, ¿no? Por parte de los trabajadores para ver cuál es el motivo real, pues siempre hay un motivo real detrás. sí, Como tú decías, nadie quiere enfermar ni nadie quiere perder la vida en el trabajo por no ponerse el arnés o no ponerse la mascarilla. Siempre hay un motivo detrás real por el cual no utiliza, ¿no? sí, sí, desde mi Bueno, si punto de vista sí es así. nos, si nos referimos a la integración de la perspectiva de género, el mundo de los EPIs es uno de los ámbitos donde cabe un mayor campo de actuación, ¿no? ¿Se han puesto las pilas los fabricantes en este sentido para diseñar EPIs teniendo en cuenta las características fisiológicas de la mujer? ¿Y cómo ha sido un poco la evolución, ¿no? De dónde estamos hoy y de dónde habría que llegar? Pues como se suele decir en estos casos, me encanta que me hagas esta pregunta, Carlos. De verdad, porque mira, desde ASEPAL, la primera aproximación, yo recuerdo que la primera
El primer contacto que tuvimos con la fraternidad Muprespa fue con Natalia, fue con Mar, fue con José Ramón, muchas personas con las que de verdad es un encanto trabajar. Fue para hablar en parte de esto, fue para hablar de la necesidad de adaptación eh, que hay de los equipos de protección individual a las mujeres. Fue de lo primero que nos sentamos a hablar. En una conversación en la que, bueno, pues nos sentábamos, nos presentábamos, hola, pues somos la fraternidad Prespa, bueno, fue las presentaciones, después de las presentaciones de rigor empezamos a hablar casi espontáneamente de esto, porque era algo que cada uno de nosotros tenía ya en su trasfondo. Em, eh, el caso de la orientación de la fabricación, de la selección y del uso del EPI con una perspectiva de género orientado a las mujeres, eh, es un tema que en España tiene muy poquito recorrido. Todavía hay gente con la que hablas y ve que, eso también lo hemos hablado muchas veces con Natalia y con Mar, muchas veces no, hay responsables en prevención que no lo ven, pero porque falta una labor de pedagogía y tenemos que empezar a generar debates y discursos sobre este asunto. En el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos y en Canadá, es un tema que está cogiendo o que lleva ya unos cuantos años en- en- como uno de los temas principales en el ámbito de la salud y de la seguridad en el trabajo. De hecho, el estudio más importante y más grande que yo me he encontrado acerca de esta temática. Lo hizo, eh, lo hizo CSA, que es una entidad canadiense que se dedica a la normalización y también a la seguridad en el trabajo, en el que se recogen testimonios de miles de mujeres, creo que son unas 1.400 mujeres con su experiencia acerca del EPI. Y al final todas se quejan lo mismo, de lo mismo, que la única adaptación que se hace para las mujeres en cuanto al EPI en el trabajo es hacerlo más pequeño y pintarlo de rosa. De hecho, tienen ya una muletilla. Pink it and shrink it. Lo rosa, píntalo de rosa y hazlo más pequeño. Y estas mujeres en muchos tipos de ocupaciones diferentes te dicen que no va de eso. Recuerdo el testimonio de una soldadora que decía que no había manera de que tuviese un mono de una ropa de protección eh, contra las salpicaduras de soldadura y el calor y los riesgos derivados de la soldadura, que no había forma de que tuviese un- uno uno que le ajustase bien, porque no habían tenido en cuenta el busto eh, a la hora de darles el equipo. Entonces, o se quemaba la zona del esternón, ¿no? y del pecho, o se quemaba los brazos, porque o le quedaba corto de un sitio o largo del otro. Eh, Ingenieros que trabajaban en plataformas, ingenieras, que trabajaban en plataformas petrolíferas, eh, donde el calzado de seguridad que le daban, pues le bailaba, porque le habían dado el mismo que para el resto de sus compañeros. Y se tuvo que comprar unos específicos de su bolsillo porque no le daban nada más. Este discurso lleva allí ya mucho tiempo y aquí va empezando muy poco a poco, pero con muchos obstáculos. Em, Ahora sí que por parte del CEN, del Comité Europeo de Normalización, que es la entidad europea que elabora las normas, em, sí que se va a hacer un estudio para integrar la perspectiva de género a la hora de elaboración de las normas de equipos de protección individual. Pero nos falta el debate, que sea un debate generalizado y que no se piense que es algo simplemente por moda. En estos estudios que hay al otro lado del Atlántico se tiene perfectamente medido
y muchas veces por parte de, bueno, quien más lo ha estudiado es o donde he visto más fuentes bibliográficas es en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde tienen medido perfectamente que la forma del pie de una mujer soldado eh, es diferente que la de un hombre soldado. Y lo tienen cuantificado. Ya han cuantificado que la forma de la curvatura del pie es un poco diferente y el arco plantar también. O sea que no es solo una cuestión de, de tamaño, sino también de forma. También, por supuesto, tienen perfectamente medido los rangos de diferencia que hay en dimensiones faciales de las mujeres que tienen que hacer uso de una mascarilla antigas y lo tienen perfectamente parametrizado. Y ya tienen integrado dentro de sus programas de selección esta perspectiva de género. Lo que necesitamos aquí es ser conscientes de esto, por ejemplo, en la mascarilla, ser conscientes de que si seleccionas el mismo modelo para toda una plantilla, pues no le va a gustar a la gente. Y casi siempre quienes salen perjudicadas pues son las mujeres porque las mascarillas les suelen quedar cortas. Lo hemos visto durante la pandemia, a casi todas las enfermeras y casi todas las médicos les sobraba uno o dos dedos de la mascarilla por algún lado. Y es que el tamaño, pues de las dimensiones faciales de una mujer mmm, no es el mismo y suele ser más pequeño y hay que tenerlo en consideración. Hay fabricantes, me complace decir que hay fabricantes y tenemos fabricantes ya en ASEPAL que están diseñando líneas específicas. Hay ya fabricantes que tienen una línea de calzado en el que efectivamente pues han diseñado hormas adaptadas para mujeres, teniendo en cuenta eso, que la curvatura del pie y el arco plantar pues es un poquito diferente y las zonas también donde se apoyan, ¿no? Claro. Eh, es, es- hay empresas que desde hace muchísimos años, a la hora de hacer una línea de vestuario para un grupo de trabajadores de una empresa grande, realiza patronajes mm, que se adapten a esas personas. Y en esos patronajes se tiene en cuenta que la forma anatómica de una mujer es diferente que la de un hombre. Y si no tienes eso en cuenta, si no tienes eso en cuenta, pues tienes el caso de la mujer que soldaba, de la soldadora que decía antes en Canadá, que, que o se quema o se quema en la parte frontal del esternón y pecho, o se quema en los brazos, porque habrá zonas que se queden sin cubrir y sin proteger. Claro. Entonces, se va haciendo, también detectamos que aún no hay suficiente demanda y, y eso, pues al final frena un poco el desarrollo de los productos, pero me complace decir porque lo hemos hablado en nuestros foros internos de ASEPAL, y esto lo he hablado yo con empresas que son miembros de ASEPAL, se empiezan a hacer algunas cosas y hay empresas que ya tienen esto en cuenta, que tienen en cuenta que la adaptación a la anatomía muchas veces es absolutamente fundamental, porque tienes que, en el caso de los EPIs, por ejemplo, de protección respiratoria, está clarísimo, es que solo funcionan, los de presión negativa, como decía antes, solo funcionan si se ajusta bien a la cara. ¿De acuerdo? Y Claro. en el caso pues, de otros como ropa o calzado, pues hay que tener en cuenta las condiciones anatómicas. Sí, lo hemos comentado antes, ¿no? Es decir, que es fundamental que el trabajador esté cómodo con lo que utiliza y que le proteja del riesgo, evidentemente. Es decir, luego no nos sorprendamos que si a una mujer le queda grande el guante o con la bota de seguridad que le han dado no puede ni casi levantar la pierna, no pretendamos que lo utilice 8 horas al día, por supuesto. No, 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 no. Bueno, hablando de EPI, siempre es un asunto que me da mucha pereza el tema de la abundante bueno, ¿cómo decirlo? Pues normativa tan diferente que hay, ¿no? En Ujú. torno a cada tipo de EPI y dentro de cada EPI, cada tipo particular de EPI para cada riesgo, ¿no? ¿Cuál sería un poco la normativa de referencia a la cual nos tenemos un poco que acoger o consultar? Y también las normas técnicas de cada caso, ¿no? Y si se prevé alguna novedad legislativa importante próximamente. Pues esta es la pregunta del millón y como suele pasar, no sé qué pasa en otros sectores, pero en EPI
casi nunca hay respuestas sencillas o recetas mágicas. Efectivamente, uno de los obstáculos es la cantidad de normativa que hay asociada a- al EPI. Y hay muchísimas. Además, por cómo está construida la normalización europea, se hace prácticamente una norma para cada tipo de equipo, o sea, la aproximación es norma-equipo. En ISO tienen otra filosofía y asocian más norma a función o a campo de uso, pero en Europa, y estamos en Europa y la mayor parte de las normativas, por no decir todas, de las normas asociadas a EPI, pues aterrizan o se relacionan con un tipo de equipo en concreto. Y eso nos genera una cantidad de normas muy grandes. Y dentro de cada norma, generalmente hay varios niveles de prestación que están muy bien porque es lo que te va a permitir dentro de un mismo tipo de equipo adaptarte a estas condiciones de la tarea y a estas condiciones de la persona que lo va a llevar, de las que hablábamos antes, que las tienes que conocer y son muchas. Entonces, mm, la respuesta no es fácil, pero intentaré articular un esquema casi de andar por casa, ¿no? Hay dos cosas que son un poco diferentes. Por un lado va las disposiciones que regulan la comercialización y el uso del mercado, que eso es ley, que eso lo tienes que cumplir siempre, ¿no? En el caso de- de la legislación de comercialización, tenemos el reglamento UE 2016/425, que básicamente te dice las condiciones de seguridad mínima que todo EPI, independientemente del tipo de que sea, tiene que cumplir para que esté en el mercado, ¿no? Y si no se cumple eso o hay una parte que no cumples, pues directamente sales del mercado. Las autoridades de vigilancia de mercado lo rastrean y te lo sacan del mercado. Y luego está el uso, la parte de uso que es casi la más importante para la persona que tiene que tomar la decisión de seleccionar el equipo. Es que aquí tenemos el Real Decreto 773 del 97 y que te dice cómo tienes que utilizar el equipo y cómo tienes que hacer la selección. Entonces tenemos este primer nivel, que es un nivel regulatorio y que es obligado, y luego tenemos las normas asociadas a los equipos. Las normas lo que hacen es, como el reglamento de comercialización, el reglamento 2016/425, es general, es aplicable a todos los tipos de equipos. Las normas lo que hacen es aterrizar esos requisitos que son generales a un tipo de EPI en concreto, ¿no? Y aquí es donde entra la complejidad. Y ahí, pues, no lo sé, debemos de tener, pues al final, entre unas cosas y otras, pues debemos de tener como unas 200 normas distintas. Hay algunos tipos de normas que son comunes para muchos tipos de equipos y esto pues solo pasa en vestuario de protección y en guantes, ¿no? Donde tenemos la norma para ropa, tenemos la norma en ISO 13688, que te da requisitos generales que tiene que cumplir toda la ropa de protección, pero una vez más son generales. Te habla de tallas, te habla de inocuidad, te habla de la información mínima que tiene que venir enmarcado en el folleto informativo, pero son generales, no te hablan de riesgos. Los riesgos los detallan otras normas, como puede ser la 2471 para la alta visibilidad, y se tienen que utilizar en conjunción. Estas normas generales no se pueden utilizar solas, siempre tienen que haber una que hable de riesgos y niveles de prestación. Y en guantes tenemos el homólogo de esta que he dicho, que es la 20.420, que te habla también de condiciones generales de guantes, de tallajes, de inocuidad, de folleto informativo y demás, y que se tiene que utilizar siempre en conjunción con otra que te detalle los riesgos mecánicos, como puede ser la ISO 388, por ejemplo. Pero aquí se acaba la cantidad de síntesis que, que puede haber en el resto. Cada norma está asociada a un tipo de equipo generalmente. Por eso decíamos antes que es muy importante, oye, si tienes dudas, de verdad, no tienes que ser Superman, no te lo tienes que aprender todo o que no te suponga un obstáculo a la hora de la selección. De verdad, contacta con un proveedor especializado que, que se especializa en esto, conoce el producto, conoce todo y si no, pues la asociación siempre encantada. Perfecto.
Pues si te parece, Javier, pasamos a las preguntas del chat que ha planteado ya algún asistente, ¿vale? Sí te voy a pedir ¿Vale? un poco de concreción porque llevamos ya un poco mal de tiempo, ¿vale? En la Vale, respuesta. perfecto. Mira, pregunta José Ramón Blázquez. Gracias, Javier. Muy interesante lo que nos has contado. Según tu opinión, en las evaluaciones de riesgos, ¿se debería ser mucho más específico y determinar con mayor exactitud el tipo de EPI a utilizar y no establecer simplemente medidas del tipo uso de mascarilla, uso de protección anticaídas, sin especificar nada más? Sí, justo. Sí, muchas gracias, José Ramón, por la pregunta. Sí que sería lo deseable, precisamente para evitar caer en el primer error que hablábamos antes. Eh, Evitar que al final la selección empiece y acabe en buscar una mascarilla o un calzado o lo que sea, que es lo que viene en la evaluación de riesgos, para evitar caer en el primero, que veas que tiene el marcado CE, el marcado de la normativa y demás, o sea, que cumple con lo que tiene que cumplir, pero sin ir más allá. Sin ir más allá y saber y ponerle este contexto que es muy importante para que al final el equipo se utilice y proteja correctamente. O sea, sí, sería lo deseable. Entendemos que es difícil y como decíamos hace un poco, si hay alguna duda, de verdad acude a quien tenga el conocimiento. Ujú. Rebeca García nos plantea dos preguntas. La primera es: hola, Javier, ¿qué es cierto la importancia de la formación específica? ¿Cuántos errores cometeremos? ¿Qué mitos habituales sobre los EPIs te gustaría desmentir? Luego te digo la otra pregunta que ha planteado. Vale, sí, muchísimas gracias. Como digo siempre, el responsable en prevención de verdad hace lo que puede y a nadie se le puede pedir más de lo que puede hacer, de lo que está dentro del tiempo que tiene, de la información que tiene, de los medios de los que dispone. De verdad, los responsables en prevención, yo todos con los que he hablado, hacen lo que pueden y hacen mucho. De verdad, y para donde no podáis llegar, pues estamos a vuestra disposición. Pero en cuanto a los mitos, creo que el principal que tenemos que desterrar es una frase que he oído casi desde que estoy en ASEPAL, que es el EPI, máxima protección, pero claro, mínima comunidad. O sea, parece que son cosas como que están contrapuestas, ¿no? Que si un EPI te va a proteger bien, 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 de verdad, obligatoriamente casi tiene que ser incómodo. O que si es incómodo es cuando de verdad te protege. Y no, eso ha pasado eso es algo que dejó de ser una realidad hace muchísimo tiempo. Puedes encontrar, y de hecho encuentras, equipos que te dan la máxima protección y que son ligeros, que se adaptan a tu cuerpo, que te permiten muchas veces pues amortiguar las condiciones en las que lo estás utilizando. Un calzado que tenga una buena absorción en la energía de la zona del tacón, que sea ligero, que sea transpirable, que sea... De verdad, creo que el principal mito que hay que desterrar es este, que se pueden conseguir equipos ergonómicos, adaptados a la persona, confortables y que ofrezcan todos los requerimientos de protección. Ujú. Otra pregunta que lanzaba, la segunda pregunta que lanzaba Rebeca era: en el caso de empresas con elevada rotación de trabajadores, ¿ven un problema de proporcionar EPIs a todos esos trabajadores que entran y salen de forma habitual, ¿no? Por rotación? En ocasiones piden al trabajador, la empresa pide al trabajador que se compre ellos mismos el EPI. Dice, ¿qué soluciones se pueden plantear en estos casos? Sí, esto es un auténtico desafío, sobre todo en equipos en los que el ajuste perfecto a la anatomía tiene que ser perfecto. Eh, la solución no es fácil y depende muchísimo del tamaño de la empresa, porque eso va a condicionar muchísimo los medios, pero si de alguna forma, y estoy pensando, por ejemplo, en este tipo de equipos, si de alguna forma se tiene parametrizado eh, los factores o las condiciones más o menos anatómicas que pueden influir en esta selección del equipo y se tiene ya asumido de que a lo mejor pues vas a tener que consumir más de un modelo, de un equipo de protección individual y ya lo tienes incorporado a tu rutina, la selección se facilita. En estas conferencias a las que he hecho alusión antes, casi todas son del mundo anglosajón, donde el ajuste respiratorio, por ejemplo, por poner un ejemplo,
es obligatorio y lo tienen que pasar todas las personas que trabajen en un puesto de trabajo y que vayan a utilizar protección respiratoria. Bueno, pues ya tienen asumido un banco de modelos o una serie de parámetros que saben que les van a funcionar y luego, pues conforme van viniendo las personas, pues intentan ubicarlos dentro de eso que ya tienen preparados. Pero en general, dejar que la persona sea la que compre el equipo, puedes, puede ser peligroso, sobre todo si no se dan unas instrucciones muy detalladas de qué es lo que se necesita. Ujú. Pregunta también Rafa Reyes, dice, las pruebas de ajuste de protecciones respiratorias permiten observar diferencia de eficacia derivada de factores individuales como la barba, forma de la cara, esmero al estirar las cintas y como tú también decías en tu intervención, pueden ser muy pedagógicas y muy didácticas, ¿no? Dice, ¿por qué estas pruebas de ajuste no se generalizan? Dice, porque actualmente solamente se están exigiendo para exposición a sílice. Dice, por ese tipo de pruebas tan didácticas, ¿por qué no se hacen más generalizadas, no? Pues me encanta que me hagas esta pregunta, Rafael. Intentaré ser muy concreto. De esto hemos pasado como 3 o 4 días hablando en estas ponencias y a mí siempre es algo que me toca muy de cerca y lo digo con mucha pasión. Entonces intentaré ser concreto. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, hay una obligación implícita de hacer estas pruebas de ajuste para toda la persona que tenga que utilizar un equipo de protección respiratoria. El Real Decreto 773 del 97 dice que cuando se selecciona un equipo para una persona se tiene que ajustar a las condiciones anatómicas de la persona que lo va a llevar. En el caso de un equipo de protección respiratoria como una mascarilla que basa su funcionamiento en este ajuste perfecto, ¿de qué otra forma, o sea, o mejor dicho, no se me ocurre otra forma en la que se pueda asegurar de que efectivamente se ajusta a las condiciones anatómicas? Entonces, desde mi punto de vista y desde muchos otros colegas con los que he hablado esto, esa obligación ya existe de forma implícita. Lo que pasa es que no se desarrolla. No se desarrolla en España ni en ninguna otra parte del mundo. ¿De acuerdo? Pero yo creo que la única forma que tiene una persona que sea responsable de salud y seguridad de otra persona que tenga que utilizar un equipo de protección respiratoria, de comprobar que se ajuste realmente, es hacer una prueba de ajuste. Cuantitativa o cualitativa. Mejor cualitativa, contarlo, ¿no? Pero se hace o se ha hecho por la sílice porque si nosotros estamos en el grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo y ahí se ve muy claramente que ahora mismo en materia de protección de las vías respiratorias el problema número uno es la exposición a la sílice. Si vamos a los informes de partes cerrados de enfermedades respiratorias de la seguridad social por agente, vemos que están pues, los típicos, la exposición a sustancias químicas, el asbesto, todos los típicos están casi en una línea base, ¿no? No lo desprecio porque cada uno de esos partes cerrados es una persona a la que se le ha jorobado la vida, porque es una enfermedad respiratoria, ¿de acuerdo? Pero si lo comparamos con el número de casos que hay para sílice, se queda, pues hay una diferencia en la curva del gráfico tan impresionante que parece que el resto de las enfermedades quedan en una línea base. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que este es el motivo por el que se ha hecho para la sílice, pero yo creo que es la única forma que tenemos de asegurarnos de que una persona que tiene que utilizar una protección respiratoria esté protegida. Muy bien, Javier, pues se nos acaba el tiempo ya, llegamos al final. Muchas gracias por estos minutos que has compartido con nosotros, por poner foco y luz en este mundo de los EPIs, a la vez tan fascinante y desconocido a la vez, y que muchas veces dejamos un poco descuidado, ¿no? Los prevencionistas y no le prestamos la suficiente atención y muchas veces ni cariño a veces, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras y gracias por el trabajo que hacéis todos los prevencionistas, porque aunque se cometan errores, yo siento una gran admiración por vuestro trabajo. De verdad, gracias a vosotros y a vosotras. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues doy paso a Natalia Fernández Laviada, su directora general de Prevención, Calidad y Comunicación, que va a cerrar este Fater Talk. Adelante, Natalia. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias a ti, a Verónica, a Sepal por compartir este 42 días Fater Talk con nosotros.
Creo que es cierto que después de la pandemia la sociedad aprendió que EPI no era el compañero amarillo de Blas, de Barrio Sésamo, que el concepto EPI era otra cosa, que era un acrónimo que tenía mucha importancia para nuestras vidas. El titular más importante que creo que habéis dejado es que hay que dejar a la persona en el centro, es algo que sirve para la medicina, para la prevención y creo que para toda la vida, ¿no? Las personas siempre tienen que estar en el centro de todo. Que el Congreso del 2025, que hay que apuntarlo a todos nuestros seguidores, que tenemos que estar allí, compartir con vosotros ese momento, va a tener precisamente esa base. Y también nos ha quedado claro que hay que tener empatía y hay que pensar en el confort del usuario para poder funcionar y hacer esa selección o esa buena selección, pero que además hay que tener mucha información, una información adecuada, que tiene que ser lo primero, porque el EPI es al final, como bien has dicho, el último escudo de la cadena preventiva, así que vamos a seleccionarlo, por supuesto, atendiendo lo primero a la normativa, que toda la que has mencionado, ¿no? Como obstáculo también precisamente para todo esto, pero bueno, ajustándonos a la normativa, pero también teniendo en cuenta y mucho al usuario. ¿Cuál es el entorno? ¿Cómo tiene que adaptarse a él? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Las condiciones antropométricas? ¿Las condiciones anatómicas? ¿Las condiciones fisiológicas? Si es hombre, si es mujer, qué tipo de ajustes, qué condiciones de uso. Si tenemos en cuenta todo esto, pues va a ser más fácil. Entonces, primero información, segundo usuario, tercero acude a expertos. Eso también me ha quedado claro. Esto que has dicho, ¿no? De que no somos supermanes, pues efectivamente acudamos a expertos, acudamos a SEPAL, busquemos esa información con las dudas o consultas que podamos tener para que funcione. Y después formación, la formación siempre es clave. Me ha parecido que lo has explicado de forma muy clara. Hay unas instrucciones, hay un folleto informativo que es básico, que hay que hacerle caso, que hay que leerlo con atención, que a veces simplemente será, pues eso, como decía Carlos, en el tajo, hacer una lectura, dependerá del EPI obviamente, pero hacer una lectura clara de qué tipo de mantenimiento, qué tipo de uso, qué tipo de reparaciones, quién es el responsable a la hora de tenerlo en cuenta, qué vida útil tiene, que también es importante, cuándo se nos ha acabado ese EPI, que no puede vivir para siempre, ¿no? Qué inspecciones visuales previas habrá que hacer para usarlo, etcétera. Luego, el capítulo excusas, que también me ha gustado mucho. Bueno, no todos son excusas, hay realidades detrás de las excusas, ¿no? Y lo has explicado muy bien. A veces hay un verdadero problema que hay que intentar solventar y en otras ocasiones incluso son temas de imagen, como comentabas de la barba. Pero lo has dicho tú, es un tema de pedagogía, otra vez más de convencimiento, de cultura preventiva, de convencer con argumentos, me ha parecido clave lo que has dicho. Mira cómo está esto, mira cómo se van a quedar tus pulmones. Entonces, creo que sí que las personas, cuando no es por obligación, sino por compromiso y por convencimiento, hacemos las cosas muchísimo mejor. Así que escuchando es clave. Clave también cuando hablábamos de EPIs en clave de género, así también nos conocimos porque en Fraternidad empezamos y fuimos pioneros con un proyecto que denominamos INGEPRE, Integración de la Prevención en el Género. Bueno, fabricación, comercialización, uso, oferta, demanda, nos queda camino por recorrer. Esto que hablabas de more litter y more pink, pues hombre, Sí. si solo, ¿no? Drink Si it nos va... and pink it. Sí, eso. Más pequeño y más Y rosa, ¿no? rosa. Pues no puede ser. Habrá que tener en cuenta otras muchas cosas, que la única adaptación no puede venir por aquí, que hay muchos obstáculos todavía, pues sí, pero que la antropometría, la anatomía, las dimensiones, los rangos, las curvas, las formas, los patrones tienen que ser diferentes porque somos diferentes, simplemente. Y por último, cuando has hablado de la normativa, pues sí, nos has dado dos importantes, la 425 del 2016 y la 773 de 1997, pero has hablado de otras 200 normas. Así que vuelvo al principio. ASEPAL, los especialistas, los consultores están ahí para ayudarnos, los prevencionistas no estamos solos, así que muchísimas gracias por tu ayuda y por tu participación en este proyecto, Javier. Muchas Y gracias a por vosotros. último, gracias. Y por último, bueno, pues nada, prestar atención todos aquellos prevencionistas, directores de recursos humanos, que además seáis futboleros, porque tenemos el placer de tener como invitado a una de nuestras empresas más insignes y además con más antigüedad, una de ellas que lleva más de 40 años con nosotros, que es el Real Madrid Club de Fútbol.
Además, miembro de la Junta Directiva de nuestra entidad, presidente del jurado de nuestros queridos premios Escolástico Zaldívar. Vamos a contar con el director de Recursos Humanos del Real Madrid Club de Fútbol, José María García Tomás. Y también vamos a contar con Rubén Romero, que es experto en prevención de lesiones deportivas y responsable de preparación física de la cantera de fútbol del Real Madrid. Con ellos vamos a hablar de bienestar, vamos a hablar de cuidado del equipo, de prevención de lesiones, de trastornos musculoesqueléticos, pero también de otros muchos temas de interés. Apuntad la fecha, 25 de octubre a las 10, 25 de octubre, en un Frater Talk que se va a llamar Salud Laboral en el sector deportivo, la experiencia del Real Madrid. Apuntaros, ya tenemos ahí en el link del chat para que no nos quedemos, me decía Carlos, dilo, no nos quedemos fuera de juego. Pues nada, nos vamos a ver, si Dios quiere, en este nuevo Frater Talk, que tengáis un buen fin de semana y que descanséis. Muchísimas gracias.